El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Condenan en Colombia 20 años de cárcel a exparamilitar Macaco por 141 crímenes. Informe indica que 274 comunidades indígenas de la Amazonía del Perú están bajo amenaza de narcotráfico. Cumbre Ministerial Latinoamericana concluye en Lima con firma de hoja de ruta del agua. La policía de Costa Rica asegura que desmanteló una red criminal que traficaba migrantes asiáticos hacia Estados Unidos. Vivimos en una guerra. Mexicanos se preparan para la violencia antes de las elecciones judiciales. Tribunal Federal prohíbe a Donald Trump imponer amplios aranceles en virtud a la ley de poderes de emergencia. Jueza dice que el gobierno de Estados Unidos canceló indebidamente permisos humanitarios de cientos de miles de personas. Defensores de inmigrantes protestan contra arrestos efectuados por el ICE en Cortes de San Francisco. Aquí están las noticias. Atención, San Francisco. Defensores de los inmigrantes se manifestaron frente al Tribunal de Inmigración de San Francisco con el fin de condenar las tácticas más recientes del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para deportar gente y también para implorarles a los solicitantes de asilo que acudan a sus citas en la corte a pesar de los arrestos. Las detenciones en o cerca de los tribunales de inmigración solían ser algo muy inusual, pero la semana pasada agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE se presentaron en juzgados de todo el país para arrestar a migrantes que acudían a procedimientos judiciales de rutina. Esta medida ha sacudido a las comunidades de inmigrantes que ya sienten la presión del gobierno republicano para que se vayan. 8 personas fueron arrestadas el martes en los juzgados de San Francisco y el condado Contra Costa, indicaron activistas. Al menos una persona fue detenida la semana pasada. La mayoría de las personas en el juzgado de Concord son solicitantes de asilo, apuntó Ali Saidi, director de Stan Toyer Contra Costa, una línea telefónica directa y equipo de respuesta rápida para casos de inmigración en este condado al este de San Francisco. No estaba claro contra quiénes iban las medidas ni por qué, pero los oradores en la manifestación dijeron que los agentes en ambos tribunales tenían nombres específicos y no estaban arrestando personas al azar. No tenían detalles de las personas que fueron arrestadas. Parecen ser arrestos de personas específicas que podrían haber realizado en otros lugares, expresó Saidi, pero eligieron hacerlo en el tribunal para, al parecer, hacer que la gente tenga miedo de acudir a la corte. Los oradores imploraron a los inmigrantes que acudan a sus citas en un tribunal, ya que faltar a una audiencia los haría sujetos a una orden de expulsión y deportación. Indicaron que hay abogados disponibles, al igual que voluntarios para acompañarlos a la corte. Brownsville, Estados Unidos. 2 ciudadanos venezolanos en situación irregular en Estados Unidos fueron detenidos en Texas, acusados de provocar la muerte de una persona en un accidente con una moto de agua y darse a la fuga, según informaron las autoridades. El accidente ocurrió el domingo pasado en Grapeline Lake, un embalse cercano a Dallas, y ambos acusados fueron detenidos en esa ciudad del norte de Texas. Según la versión de la Fiscalía de Texas, Bakerlyn Alejandra González González conducía la moto de agua que chocó contra un kayak, provocando la muerte de una joven de 18 años, identificada como Ava Moore. Moore era una aspirante a cadete de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tras el accidente, González se habría dado a la fuga con la ayuda de Michael Coello Peroso, también venezolano en situación irregular. Los 2 venezolanos tienen 21 años. El suceso ocurrió durante el Memorial Weekend, una festividad muy celebrada que marca el inicio oficioso del verano en Estados Unidos. A González se le imputa un delito de homicidio imprudente en segundo grado, mientras que Peroso está acusado de entorpecer la detención de la principal sospechosa
y de daños a un vehículo durante su huida. En una rueda de prensa, el director de funciones de la Oficina de Dallas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, Joshua Johnson, informó que ambos entraron a Estados Unidos en 2023 o 2024 a través de la frontera sur. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se refirió al caso a través de un mensaje de la red social X. Bienvenidos a Texas, aquí tienen su pena de muerte. Terrible. Washington. Una jueza federal dictaminó que el gobierno del presidente Donald Trump canceló indebidamente los permisos humanitarios para cientos de miles de personas a las que se le permitió vivir temporalmente en Estados Unidos. La decisión representa un nuevo revés jurídico a los planes de Trump de llevar a cabo deportaciones a gran escala, pero la medida podría resultar temporal y que de momento se desconoce su impacto inmediato. La jueza Indira Talwani, en Boston, falló a favor de las personas que ya habían sido admitidas en Estados Unidos, pero que no pudieron renovar sus permisos a corto plazo. Estos cubren políticas de permisos que beneficiaron a afganos, ucranianos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y niños originarios de países centroamericanos que intentan reunirse con sus padres en Estados Unidos, entre otros. Talwani, quien fue nombrada al cargo por el presidente Barack Obama, dijo que 2 de las órdenes de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para suspender la renovación a la espera de una revisión adicional probablemente no sobrevivirían a una impugnación. Una de las órdenes no brinda una explicación razonada para justificar las acciones, se escribió. La pausa ha estado en vigor durante 3 meses. La pausa es, para fines prácticos, una suspensión indefinida, escribió. Un grupo de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes presentó su demanda contra el gobierno federal a principios de este año para poner fin a la herramienta legal que ha sido utilizada por presidentes desde hace muchos años para permitir que las personas originarias de países en guerra o con inestabilidad política puedan ingresar y vivir temporalmente en Estados Unidos. Los programas de permisos humanitarios permitieron la entrada de 875,000 migrantes que cuentan con el patrocinio de residentes legales. Trump ha estado poniendo fin a las vías legales para que los inmigrantes lleguen al país e implementando sus promesas de campaña para deportar a millones de personas que están ilegalmente en Estados Unidos. Entre los demandantes se incluye a 8 inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos antes de que el gobierno de Trump pusiera fin a lo que calificó como el abuso generalizado de los permisos humanitarios. Pueden permanecer legalmente en Estados Unidos hasta que expire su permiso, pero el gobierno federal dejó de procesar sus solicitudes de asilo, visas y otras peticiones que podrían permitirles quedarse más tiempo. Ninguno está identificado por su verdadero nombre por temor a ser deportados. Washington. Un tribunal federal de comercio le prohibió al presidente estadounidense Donald Trump imponer amplios aranceles generalizados al amparo de una ley de poderes de emergencia, poniendo rápidamente en duda el conjunto de políticas económicas emblemáticas del mandatario que han sacudido los mercados financieros globales, frustrando a los socios comerciales y aumentando los temores más amplios sobre la intensificación de la inflación y la caída de la economía. El fallo de un panel de 3 jueces en el Tribunal de Comercio Internacional con sede en Nueva York se produjo después de que interpusieran varias demandas en las que se argumenta que los aranceles del día de la liberación de Trump han excedido su autoridad, dejando la política comercial de Estados Unidos dependiente de sus caprichos. Trump ha dicho repetidamente que los aranceles obligarían a los fabricantes a devolver empleos fabriles a Estados Unidos y generarían suficientes ingresos para reducir los déficits presupuestarios federales. Utilizó los aranceles como una herramienta de negociación con la esperanza de forzar a otras naciones a negociar acuerdos que favorecieran a Estados Unidos, sugiriendo que simplemente establecería las tasas él mismo si los términos no eran satisfactorios. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo que los déficits comerciales son una emergencia nacional que han diezmado a las comunidades estadounidenses, dejado atrás nuestros trabajadores y debilitado nuestra base industrial de defensa, hechos que un tribunal no disputó.
El gobierno señaló que sigue comprometido a utilizar todas las palancas del Poder Ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense. Pero por ahora, Trump podría no tener la amenaza de impuestos a las importaciones para imponer su voluntad en la economía mundial, como había previsto, ya que hacerlo requeriría la aprobación del Congreso. Lo que sigue sin estar claro es si la Casa Blanca responderá al fallo pausando todos sus aranceles de poder de emergencia. Mientras tanto, Nueva York. Un juez federal de Nueva Jersey, Estados Unidos, cuestionó la constitucionalidad del arresto del estudiante de la Universidad de Columbia y activista palestino Mahmoud Khalil el pasado 8 de marzo, pero no ordenó liberarlo. Khalil, que tuvo un papel destacado en las protestas pro-Palestina en Colombia en 2024, fue arrestado por el Servicio de Inmigración ICE, pese a tener un permiso de residencia, supuestamente por vinculación al grupo islamista Hamas, designado terrorista por Estados Unidos. El juez Michael Farbiars emitió una opinión en la que cuestiona si la Constitución permite que el secretario de Estado Marco Rubio use una provisión de una ley de inmigración para intentar deportar a Khalil de Estados Unidos, y ofrece su respuesta: probablemente no. Farbiars aludió a la vaguedad inconstitucional de los argumentos del gobierno de Donald Trump, quien delegó en Rubio el poder de usar esa provisión legal llamada Sección 1227, indica en un comunicado la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU, una de las entidades de su defensa. Nueva York. El magnate Elon Musk anunció su salida del gobierno de Donald Trump tras expresar decepción por el megaproyecto fiscal y presupuestario del republicano, que consideró que socava su trabajo como asesor de eficiencia. Ahora que mi tiempo programado como empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador, dijo Musk en un breve mensaje en su cuenta de X. Y agregó que la misión del Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, una iniciativa hecha a su medida para reducir la burocracia y el gasto federal, se fortalecerá con el tiempo, a medida que se convierte en un modo de vida en todo el gobierno. Elon Musk en los últimos días ya había adelantado que se proponía dejar el gobierno y centrarse en sus empresas, especialmente en la aeroespacial SpaceX, que ayer hizo su 9º lanzamiento de prueba de un coche con la meta que la humanidad llegue a Marte. Precisamente el multimillonario fundador de Tesla ofreció una entrevista durante el lanzamiento del cohete al programa CBS Sunday Morning, que publicó fragmentos de adelanto a su transmisión del próximo domingo, en la que éste expresaba su decepción. Musk criticó el nombrado por Trump gran y hermoso proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada y enviado al Senado estadounidense para su discusión. Francamente me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos que aumenta el déficit presupuestario. No solo lo reduce y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE, declaró Musk en un fragmento de CBS. Este fin de semana, el magnate ya adelantó que pensaba dejar de lado la política al relatar en X que estaba pasando todo su tiempo trabajando y durmiendo en salas de conferencias, servidores y fábricas, y que quería estar súper centrado en X, XAL y Tesla, indicó. Ciudad de México. Gadi Mocotot fabrica automóviles blindados. Viviendo en la Ciudad de México, ve todo tipo de demandas para vehículos blindados, desde camiones militares y vehículos gubernamentales secretos hasta los Cadillacs de los grandes empresarios de la capital e incluso Hondas de 10 años de antigüedad. A medida que la violencia criminal aumenta en todo el país, las filas para sus servicios se han hecho más largas y cada vez más de sus automóviles personalizados regresan para reparaciones con impacto de bala y ventanas destrozadas. Vivimos en una guerra, declaró, una guerra contra los carteles. A pesar de los esfuerzos de gobiernos sucesivos por combatir a los carteles profundamente arraigados en México, decenas de miles de personas mueren cada año en hechos relacionados con el crimen, de acuerdo con cifras oficiales. Recientemente, Mocotot
cuenta con uno de sus clientes privados en Guadalajara, llevó de regreso su camioneta Ford a su taller con más de 100 impactos de bala y rompió en llanto, agradecido por haber sobrevivido a una emboscada. En años anteriores, la Ciudad de México era visto como un oasis relativamente pacífico en el país. No obstante, incluso ahí, la violencia está en aumento, con los homicidios incrementándose más del 150% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según reportes de El País. Algunos ataques parecen estar diseñados para enviar un mensaje a la clase política mexicana. La semana pasada, 2 funcionarios cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, murieron por disparos camino al trabajo, en lo que las autoridades concluyeron que fue un ataque directo y altamente planeado. San José de Costa Rica. Las autoridades costarricenses dijeron que arrestaron 19 personas acusadas de traficar cientos de migrantes, predominantemente asiáticos, a Estados Unidos. Los arrestos de ayer ocurrieron durante redadas en varias ciudades destinadas a desmantelar lo que la Policía de Inmigración de Costa Rica llama una estructura del crimen organizado transnacional dedicada a la trata de personas y el lavado de dinero. Los operativos se realizaron en viviendas y hoteles ubicados en corredores y Los Chiles, lugares donde la red criminal presuntamente movilizaba migrantes de diversas nacionalidades, principalmente chinos y vietnamitas, indicó la Fiscalía de Costa Rica en un comunicado. La Fiscalía asegura que los migrantes afectados por los delincuentes estaban ocultos en diversos hoteles de Costa Rica y agregó que la policía encontró armas de alto calibre y dinero en efectivo al ejecutar sus órdenes de captura. La policía informó haber descubierto al menos 437 personas que fueron transportadas a Costa Rica por tierra, mar y aire. La mayoría provenían de China, pero entre las víctimas también habían vietnamitas, venezolanos, ecuatorianos y peruanos. Una vez introducidos ilegalmente a Costa Rica, continúa el comunicado, los traficantes cobraban cantidades que iban desde $7,000, dependiendo de su nacionalidad, hasta $40,000 por estos servicios criminales. Una vez que los migrantes estaban en manos de este grupo criminal, dijo el subprocurador general Mauricio Boracchi en conferencia de prensa, también eran trasladados ilegalmente a la frontera con Nicaragua para que pudieran continuar hasta su destino final, Estados Unidos. Un video publicado por la policía en las redes sociales muestra a oficiales armados con arietes, cizallas y rifles allanando 2 edificios diferentes en calles residenciales y parece mostrar al menos una persona detenida. Tegucigalpa. El dengue se extiende por Honduras, país centroamericano que suma 4 personas fallecidas y más de 7,000 infectados en lo que va de 2025, informó el jefe del Departamento de Vigilancia de la Salud, Lorenzo Pavón. Los casos sospechosos son 7,078 casos, de los cuales el Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud solo ha podido confirmar 86 y se ha recuperado 6,678 casos sospechosos, detalló Pavón en una conferencia de prensa. El funcionario indicó que las 4 muertes confirmadas, incluidas las 3 de menores de edad, fueron provocadas por el serotipo DEN3 del virus del dengue. En Honduras circulan los 4 serotipos del virus, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves, según han advertido especialistas. Ciudad de Panamá. El canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, pidió oficialmente a una delegación parlamentaria india, encabezada por el diputado de amplia carrera diplomática Shashi Tharoor, considerar la adhesión al Tratado de Neutralidad del Canal, en medio de la crisis por las intenciones del presidente estadounidense Donald Trump de recuperar la vía. Para nosotros este es un punto muy importante y estamos trabajando para que más países se adhieran al Pacto de Neutralidad, por lo que deseamos colaborar con ustedes para alcanzar ese objetivo, dijo Martínez Acha, según un comunicado de la Cancillería de Panamá. El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá hizo dicha solicitud durante una visita de esa delegación parlamentaria india encabezada por Tharoor. También es candidato a la Secretaría General de la ONU y miembro del opositor partido del Congreso. Sabemos de la importancia que tiene este tema para Panamá
y es un punto muy importante que estamos estudiando. Nos comprometemos con usted, señor ministro, en este sentido, señaló Taror. Miami. Una jueza del Distrito Sur de la Florida aplazó a marzo de 2026 el juicio a 5 implicados en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021, ante la revisión de gran cantidad de evidencia y la dificultad para recoger los testimonios de mercenarios involucrados en el caso. El récord judicial al que se accedió muestra que el 19 de mayo la Corte concedió la moción para continuar el juicio el 9 de marzo de 2026, tras una petición de la defensa del acusado Arcángel Pretel Ortiz, que argumentó que solo ha revisado aproximadamente el 25% de la evidencia presentada por el gobierno. Para mostrarle a la Corte un ejemplo granular del volumen del descubrimiento, solo una carpeta en Production 17 tiene docenas de horas de grabaciones de audio o video de individuos que probablemente serán testigos en el juicio, argumentó la defensa. La petición para postergar el juicio también la avalaron los acusados James Solaje, Antonio Intriago y Walter Veintemilla, aunque el pastor haitiano estadounidense Christian Sanón se opuso. Lima, Perú. Los representantes de 15 países que asistieron esta semana a la Cumbre Ministerial del Agua de América Latina y el Caribe firmaron ayer en Lima una hoja de ruta del agua, como muestra de un sólido compromiso para fortalecer las medidas de conservación y gestión del recurso hídrico. El Ministerio del Ambiente del Perú informó en un comunicado que este documento contiene 7 lineamientos aplicables a nivel interno en cada país. El primer punto de la hoja de ruta establece cerrar progresivamente las brechas de información hídrica y permitir el acceso a las instituciones y ciudadanos. Igualmente, el acuerdo indica que se deben implementar herramientas eficaces para el uso del agua de los diferentes tipos de usuarios, proteger el medio ambiente y gestionar los recursos hídricos por cuenca a través de una institucionalidad multinivel que permita una participación informada de la población. Asimismo, el documento señala la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar los retos hídricos, impulsar la participación del sector privado para mejorar la gestión de esos recursos en el marco de los lineamientos establecidos por los gobiernos e intercambiar experiencias que permitan una mejor gestión del agua. Por último, la hoja de ruta establece ejecutar intervenciones que garanticen la disponibilidad del agua e incrementen la resiliencia de las cuencas. Lima. Los territorios de 274 comunidades indígenas de la Amazonía del Perú son amenazadas por el paso de las rutas del narcotráfico, que han provocado 27 asesinatos de líderes nativos en los últimos 5 años, de acuerdo con un informe presentado hoy por 3 organizaciones indígenas y ambientales. El informe, titulado Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana, que incluye datos oficiales, detalla que los narcos aprovechan la existencia de un mecanismo de ocupación y acaparamiento de territorios indígenas a través de invasiones organizadas, alquiler de tierras o violencia directa contra los líderes comunitarios. Las 274 comunidades tienen 13.054 hectáreas sembradas con hojas de coca, el insumo para la fabricación de la cocaína, y esa extensión representa el 14% del total de cocales sembrados en Perú, que suman 92.784 hectáreas, según datos oficiales del Monitoreo de Cultivo de Coca 2024, una publicación de la Agencia Antidrogas Peruana de Vida. El reporte indica que el tráfico de tierras y la ausencia de títulos colectivos de las comunidades explican cómo el narcotráfico se apodera de territorios indígenas legalmente desprotegidos. Los líderes que se resisten pierden la vida. Atención, Bogotá. Un juez colombiano condenó a 20 años de cárcel al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien aceptó su participación en 141 hechos criminales ocurridos entre los años 2000 y 2005, informó la Fiscalía. Un juez penal especializado de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en el este del país, declaró culpable al excabecilla del bloque Central Bolívar
de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, de los delitos de homicidio agravado, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada, también de desplazamiento forzado, tortura en persona protegida, acceso carnal violento en persona protegida, acceso carnal violento, secuestro simple agravado, reclutamiento ilícito y deportación, expulsión y traslado o desplazamiento forzado de población civil, entre otros delitos. Las pruebas obtenidas por la Fiscalía dan cuenta de que Macaco ordenó y tuvo pleno conocimiento de los actos ilícitos cometidos por las estructuras armadas a su cargo en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Nariño, norte de Santander, Risaralda y Santander. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.